La SGAE ha sufrido durante muchos años de una mala imagen y poco a poco algunos de los tópicos de los que se acusaba a la sociedad han ido cambiando, modificándose el enfoque. ¿Cómo lo vives tú esto y qué te parece? Pues es un tema que requeriría casi un análisis de ensayo, ¿no? Un análisis de expertos, ¿no? Sociólogos, incluso expertos en la gestión cultural, porque yo creo que se está perdiendo de vista una cosa, ¿no? Y es, ¿qué es un país? ¿Qué es un país? Es decir, unas fronteras, unas instituciones. ¿Qué es un país? Un país es un pueblo en marcha, en movimiento y hacia adelante, hacia el futuro. El futuro es siempre incierto, lleno de desafíos, pero eso no impide que marches, ¿no? Y incluso algunos se meten una hostia cuando van por el camino. Entonces, en este proceso es de una mentalidad pobre o incluso obtusa el pensar que ese camino se puede hacer sin la cultura. Es decir, un país sin cultura, ¿qué es? Te pongo un ejemplo. Si tú coges a Dinamarca y a Irlanda, que son dos países de tamaño parecido y demás, resulta que Irlanda es un vivero de talento internacional que ha dado grandísimos escritores, poetas, músicos, para que te voy a contar. Y Dinamarca resulta que, como su modelo es más bien endogámico, pues cuando la gente va a la universidad, estudia las carreras con los libros en inglés. Porque claro, es más barato traer los libros de Inglaterra que tener que escribirlos, traducirlos y demás, ¿no? Y eso, en realidad, ¿en qué se traduce? Bien, los daneses tienen un altísimo nivel de vida, un gran prestigio en cuanto a la calidad de sus instituciones y demás, pero yo creo que los irlandeses son muchísimo más felices. Y además han inundado Canadá, Estados Unidos, Australia, de Irish Americans. Es decir, una isla así pequeña que ha dado 7 generaciones de emigrantes que han ido a todo el mundo. ¿Eso qué lo da? Eso lo da un país que tiene una cultura, una conciencia, que son además defensores a ultranza de ese componente de su idiosincrasia, y donde quiera que van cantan Danny Boy, y al final Danny Boy lo terminan cantando absolutamente todo el mundo, seas o no irlandés, ¿no? Por eso es por lo que a mí me parece que España era el país de moda en la década de los 80, todo el mundo miraba a España y a las grandes sorpresas. La cosa duró hasta el 92, 93. Llegó una crisis económica terrible que se llevó por delante casi todo, entre otras cosas, el ideario que los socialistas tenían como bandera de enganche, ¿no? Y yo creo que no hemos vuelto a tener un ministro de Cultura como Javier Solana o Jorge Semprún. Es decir, hay algunos, ¿no? Carmen Alborg se acercó un poco, ¿no? Jordi Soletura también pues, tuvo algunas cosas, pero ¿cómo no tenemos un ministro de Cultura que es es decir, si hace falta, pues a lo mejor tienes que nombrar a Mario Vargas Llosa. No sé si me explico. Sí, Es decir, que además nosotros no somos una cultura
de una lengua en estado de extinción, somos la cultura de una lengua creciente. El Congreso de la Lengua en Argentina el otro día, pues ahí estaba Joaquín Sabina dando una teórica de esas que él da, y lo estaban retransmitiendo y lo estaban escuchando más de 500 millones de personas. Entonces, pues eso, hasta el político más de más escasa visión tenía que entender que es un valor añadido sin el cual la imagen de marca de España no volverá a ser como lo fue en un momento determinado. ¿Vale? Y si nosotros podemos, con todo el orgullo del mundo, exhibir a Miquel Barceló o a Dalí y a Picasso, o irnos al siglo de oro y explicar por qué El Quijote es una de las obras más traducidas del mundo, pues es parte de esa tensión que yo he hecho en falta, ¿no? Le preguntaban a François Mitterrand, decía, le dijeron, ¿y quién va a ser el ministro de Cultura? Y el tipo contestó, no, ministros de Cultura somos todo mi gobierno. Si usted lo que pregunta es quién va a administrar el presupuesto de Cultura, es el señor Jack Lang. Sí, muy revelador ese enfoque. ¿Verdad? Entonces, es una pena que nosotros no tengamos esa altura de mira. Sí. Bueno, tu gestión en las GAE te hizo ser una persona molesta para intereses muy poderosos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las tecnológicas. ¿Crees que hubo algún interés en quitarte de en medio, en que te hicieras a un lado? Hombre, puede parecer presuntuoso, ¿no? Decir, no, es que a mí tuvieron que... Pero desde luego, haz un cálculo breve de cuánto han ganado estas tecnológicas a partir de que desmontaron el modelo proactivo, asertivo de las GAE. Primero, copia privada. El primer Consejo de Ministros del PP se cargó la copia privada, 120 millones de euros cada año. Punto 1. Punto 2. La presión sobre las tarifas hizo que se fueran bajando hasta casi un 25%. Entonces, tú dices, en los 8 años que han transcurrido desde la entrada policial y la orden judicial, aquí hay unos entes con nombre y apellidos y con intereses comerciales concretos que se han ahorrado 1.000 millones de euros. O sea, eso es palmario. O sea, que yo creo que soy más un daño colateral, digamos, que el objetivo. O sea, no, vamos a cargarnos a Teddy porque así nos cargamos el modelo. No, yo creo que lo que querían era cargarse las GAE, ¿vale? Si además se cargaban al director general, al director financiero, al director de sistemas y al presidente del consejo de dirección, pues mejor, ¿sabes? Pero yo confieso que también tengo otra interpretación. Soy como Groucho Marx. Si estos principios no te valen, tengo otros. También se puede hacer esa otra lectura, porque hay datos objetivos que la justificarían. Lo que pasa es que yo no la quiero hacer yo. A mí sí creo que alguien podría, desde una perspectiva de ensayo, investigación y demás, decir, ¿qué han ganado estas empresas que son deudoras del uso del repertorio desde que este caos ha disuelto Tú ten en cuenta que cuando decían, no, es que la GAE es como el Ministerio de Cultura, en realidad lo que querían decir con eso era que era un peligro. Es decir, y el hecho curioso es que cuando eso lo decía alguien,
a quien más le fastidiaba era al Ministerio de Cultura. Porque el Ministerio de Cultura no quería o no le parecía bien que una entidad de autores tuviese una iniciativa cultural que en algunos casos iba por delante de la del gobierno. No fue el gobierno de este país el que llevó a Camarón a Nueva York, ni a Paco de Lucía a Montreux, ni a la mayor representación, o sea, Morente, Enrique Estrella, al MIDEM, y organizamos el año español en el MIDEM, y todo se concentró en el conjunto del talento español. No fue el gobierno el que montó la muestra de cine español en la Cinemateca de Los Ángeles. No fue el gobierno el que llevó a Joaquín Cortés a bailar en Pekín, y sí fue el gobierno el que llevó la colección de Dalí, pero es porque se lo sugerimos nosotros. Y bueno, sueles decir que ha habido un cambio de percepción, que el gran público ha perdido la inocencia respecto a las tecnológicas, ¿no? Sí. Que esa mirada naif que se tenía a finales de los 90 y comienzos de los 2000, ahora afortunadamente empieza a cambiar, ¿no? Ahí está la decisión del Parlamento Europeo. Cuando llegaba el momento de hablar de la neutralidad de Internet, los parlamentarios han dicho, un momento, a mí no me distraiga, no me confunda, hablando de la neutralidad de Internet, con las obligaciones que tienen los que crean una cadena de valor de pagar a quien le corresponde. Y eso lo ha dicho el Parlamento claramente cuando aprueba el artículo 13. Es decir, y lo de Google moviendo a sus peones y a sus caballos y a sus alfiles, pero ni el rey ni la reina se juegan el tipo, están allí en Silicon Valley montados en el dólar y peleando los otros. Tienen dinero para pagar a los lobistas, y los lobistas son los que van e invaden. ¿Y qué pasa? Que el público empieza ya a leer que, hombre, pues estos de Google no son los Reyes Magos. Es que recuerdo que Google, o sea, el Ministerio de Cultura publicó como la gran operación cultural que Google entrara en el Museo del Prado y fotografiara todos los fondos del museo. ¿Y de quién son ahora esos fondos? De Google. Obviamente. Pero no son del gobierno, no son de los herederos de los pintores que pintaron eso, es Google. Y tú te vas ahora mismo a Instagram y empiezas a ver que todo el mundo publica ahí sus imágenes y que es un cierto ejercicio de voyeurismo sin darse cuenta de que una vez que la imagen está publicada ya está incorporada a la nube y puede generar un copyright, ¿entiendes? Pero sin embargo participamos en eso. Bien, a mí no me importa y lo dije en su momento, yo no tengo ningún inconveniente en que un autor importante quiera regalar su música. No, es un ejercicio de generosidad o de camaradería, por si quiere hacerlo al servicio de alguna idea, solidaridad. Pero el que quiera cobrar por su música no deja de tener todos sus derechos porque haya uno que la quiere regalar. La solidaridad y el desprendimiento no tiene que ser obligatorio y las situaciones no son iguales entre... Exactamente.
Y bueno, me gustaría preguntarte por el proceso de escribir tus memorias, que estás en él, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo llevas? Hombre, primero he aprendido que la mejor manera de escribir memoria es leer memorias. Entonces me he convertido en un lector de memorias de todas las, sobre todo de artistas. Me interesa mucho la memoria de artistas, memorias de músicos, pintores, escritores. Y también hay un cierto morbo en leer la memoria de los políticos, porque ahí es donde tú vas buscando hasta qué punto existe en el político, cuando hace sumario de sus prioridades, hasta qué punto la cultura es una prioridad o no. Porque todo el mundo, cuando despliega el discurso político, siempre le guarda un sitio a la cultura. Pero a mí no me interesa la cultura del discurso, me interesa la cultura de la praxis. Me interesa cómo invierte usted, cuánto, qué parte del presupuesto en generar mayor conocimiento, en generar mayor educación y en que desde niños los pequeños aprendan a valorar la creación. Ahí es donde tienes tú el yacimiento de inventores y de creadores que le darán a ese país en marcha que hablábamos antes objetivo, visión, misión. Y lo que sí he tenido es que rehacer muchas de mis formulaciones, porque intento casi que en vez de hablar en primera persona del singular, yo pueda hablar como tercera persona del singular. Yo quiero narrar una serie de hechos en los que sí, yo soy el protagonista y en algunos momentos asumo esa primera persona, pero en cuanto puedo necesito una distancia, una mirada que me permita ver el conjunto y que me permita no perder de vista el contexto. Es decir, hay cosas que yo he dicho, que he escrito, que depende del contexto, tienen vigencia o no. Y por eso es muy importante, cuando tengo dudas sobre si eso que he depositado en el papel, cuando retiras la mirada, sigue teniendo ese valor. Mis memorias tampoco son una lección de nada. Yo he estudiado mucha gramática porque me gusta el lenguaje. Soy un admirador ferviente de un tipo al que yo le haría una estatua que se llama Alex Grigelmo, que nadie ha desentrañado tanto los misterios del lenguaje y, como dice él, el duende del idioma como Alex Grigelmo. Y a mí esa vista, ese análisis de ensayista que hace Alex me ha servido a mí de mucho, porque, repito, como me gusta mucho la gramática y dentro de los componentes de la gramática como contenedor general, me interesa mucho la sintaxis, muchísimo. Creo que es ahí en la sintaxis en donde tú puedes convertir una simple proposición en un statement, en una declaración de principios, en una formulación solemne, ¿no? Y repito, lo de Grigelmo me parece que primero no entiendo por qué sus libros no son lectura obligada en la enseñanza secundaria. Es decir, la primaria todavía no, porque es un poco agrio, pero digo, es un poco denso, pero en la secundaria,
hombre, es que leerte los ensayos de Alex Guillermo, hay otros también, no es el único, pero yo pongo como ejemplo a Alex porque pues de ser un periodista y que escribió el libro de estilo del País, que durante mucho tiempo era como el vademecum de lo correcto en periodismo. Después fue presidente de la agencia EFE. Es decir, que el tipo se ha movido, no ha sido o sea, no es un hombre de mesa, es un hombre de campo y de mesa. Y en el campo se aprende muchísimas cosas, ¿no? O sea, en el movimiento de tener que gestionar, desplazar, colocar. O sea, es como decía Napoleón, el campo de batalla tiene, antes de la mesa, tiene que estar en tu cabeza, ¿no?